Leo, bueno, primero que nada, muchas gracias por atendernos, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Alicia Rivas, Miguel Riquelme te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy ¿Cómo bien. andan todos por ahí? Muy bien, Leonardo, bueno, se había hecho un anuncio, finalmente la actividad se pospuso para, ya nos vas a contar de qué se trata, porque tiene que ver esto con algo que es siempre muy sensible, que es el acceso al agua de calidad en el ámbito rural, y en este caso se hablaba también de un plan concretamente, y esta actividad se iba a hacer en 2 de mayo. ¿Pues nos contás primero de qué plan, de qué planificación se trata, de qué actividad? Bueno, mirá, sí, la actividad sale mañana, en 2 de mayo, ahí en Picada La Pacho. Vamos a hacer la presentación del Programa Provincial de Infraestructura y Acceso al Agua para Familias Rurales. Nosotros creemos importante y consideramos, por el tiempo que estuvimos en el Ministerio, que es corto, pero también vimos y aprendimos que la situación para producir necesita 2 cosas, agua y energía, digamos, Sí. acá y en cualquier lugar del mundo. Entonces dijimos, bueno, el tema del agua, nosotros como misioneros tenemos agua por todos lados, pero sin embargo estamos rodeados de río, de arroyo, cascada, tenemos salto, tenemos el acuífero abajo de la tierra, tenemos lluvias, ¿no? que son bastante, en promedio son bastante abundantes comparado con otros lugares, pero sin embargo tenemos problemas de agua. Uh-huh. Tenemos sequía, tenemos situaciones de consecuencia de cambio climático, y mucho del agua, y productores y productoras que están planteando el acceso al agua, no solo para producir, sino para consumo también. Claro. Entonces, en el punto de la producción decimos, bueno, tenemos un problema grave, porque la sequía que pasó y que fue tan dolorosa en cuanto a la producción y los volúmenes y las variables de producción en el agro, fue muy fuerte, y esto vino para quedarse, decimos nosotros. Bueno, listo, esto vamos a tener, si no es el año que viene, va a ser el próximo, y si nosotros no protegemos las vertientes, Claro. esto va a ser cada vez peor, digamos, y entonces siempre atacamos las consecuencias de eso, Tal cual. y no la prevención, digamos, ¿no? Hablemos de eso un ¿Perdón? poco, ¿no? Porque el programa que se va a presentar mañana en 2 de mayo, en el municipio de 2 de mayo, Sí. plantea infraestructura por un lado y acceso, obviamente. Cuando hablamos de infraestructura, vos recién mencionaste el tema protección de las vertientes, y aquí sabemos que hay trabajos coordinados, que está la gente del INTA, del Ministerio del Agro, Sí. de Ecología, de la propia UNAM. Contame un poco cómo es ese trabajo y cómo se integra todo esto en este programa provincial. Claro, las protecciones de vertientes se vienen haciendo hace mucho tiempo. Uh-huh. En el Ministerio también lo tomó las cooperativas tabacaleras, ¿sí? También empezaron a ver esa problemática, y también se empezó a utilizar esta protección de vertientes en cuanto a la conformación de consorcios. Se juntan varias familias productoras y se forma un consorcio. Como nosotros no tenemos hoy en la provincia ley de consorcio, pero un consorcio como grupo de hecho, digamos, ¿no? O una red de productores. Y a partir de ahí se empezó a hacer ese trabajo. Como fue muy exitoso, el Ministerio también lo toma y dice, no, la plata de emergencia agropecuaria por inclemencias climáticas se va a utilizar para eso. Entonces también buscamos la vuelta para que esa plata, ya sea de financiamiento internacional, financiamiento nacional, financiamiento provincial o el financiamiento local, porque todos ponen un poquito, eso que decías vos, el trabajo también se ve en los consorcios, que bueno, yo vengo de la sociología también, y me encanta ver eso, como que las familias cuidan el propio recurso, protegen la vertiente, se plantan árboles nativos alrededor de la vertiente, y ese trabajo terminó siendo muy exitoso en cuanto a que tenemos que seguir protegiendo las vertientes, porque las demandas vienen por ahí también. Uh-huh. ¿Para qué? No es solo la protección de la vertiente, sino que es la distribución y que llegue a cada chacra. Y hay lugares, por ejemplo, en San Vicente, el año pasado entregamos los cheques de emergencia agropecuaria para proteger una vertiente. Había 43 familias, o sea, 43 beneficiarios, digamos, Claro. ¿no? Que son beneficiarios productores, pero en realidad son mucho más familias que esa cantidad. Y en ese caso era muy costoso, ¿sí? Estamos hablando ya de 5 millones de pesos en ese momento, casi hace un año atrás, y era muy costosa la distribución, ¿no? Porque eran distancias largas, digamos, ¿no? Pero después hay otras, por ejemplo, en la zona sur, en la zona norte también, digamos, como hay mucha dificultad, la zona de Pozo Azul, ahora estamos terminando una protección ahí, y estamos pronto también a que quede finalizada completamente, digamos, pero todo ese trabajo es mancomunado, es conjunto, trabaja el gobierno local, trabaja el gobierno provincial,
se hace un esfuerzo con otros organismos nacionales, siempre es el detectarlo, por eso la agricultura familiar de Nación es clave, el trabajo que hace el personal y los compañeros y las compañeras que están trabajando hace mucho tiempo en la agricultura familiar, porque saben identificar estos puntos a dónde, y es un trabajo de geolocalización, de un trabajo de suelo, a dónde conviene hacer, no es solo perforar, porque ahí también hay toda una discusión y un debate sobre ese tema, no es hacer una perforación y se soluciona todo. Ahora, Campo Ramón empezó así y terminó con todo, perdón. Alicia, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pensaba un poco mientras te escuchaba en la planificación de actividades, en los proyectos que vienen trabajando, en un contexto donde una de las cuestiones que aparece fuertemente desde el Gobierno Nacional es que no hay plata, pero por el otro lado también hay un fuerte ataque a áreas y organismos del propio Estado Nacional que venían trabajando. Mencionabas a Agricultura Familiar y están ahí esperando si es que los despidos masivos no arrasa con lo que quedaba de agricultura familiar acá en nuestra provincia. ¿Cómo se planifica en ese contexto? Es muy difícil porque cumplen un gran papel y un gran rol, y eso, así como la DIPROCE, que es la dirección de proyectos, digamos, ¿no? Uh-huh. DIPROCE a nivel nacional es la encargada de ordenar, programar, planificar, dividir, hacer la cuestión de distribución de las distintas provincias en cuanto a lo que tiene que ver con financiamiento internacional. Todo el financiamiento internacional, ya sea el Banco Mundial, del BID, de todos los organismos internacionales que bajan por medio de DIPROCE acá en el país, también quieren sacarlo, ¿no? Hoy está en duda si DIPROCE sigue o no, pero eso, estamos hablando de 1.700 millones de dólares que le corresponde a la Argentina bajar los proyectos de DIPROCE. Claro. Y ahí entra PROSAF, GIRSAR, ADNR, son siglas que involucran a proyectos y programas nacionales, con financiamiento internacional, Agro 21, y muchos de esos subcomponentes de esos programas son para el agua, o sea, están específicamente planificados para el agua. Con Agro 21, por ejemplo, que es nuevo, es continuación del PICIAR. Algunos productores seguramente identifican porque han sido beneficiarios de esos programas. Y por otro lado, todo el financiamiento internacional también viene con una mirada agroecológica, sostenible, consecuencia de cambio climático. ¿Cómo hacemos para mitigar eso? ¿Cómo hacemos para cosechar el agua de lluvia? ¿Cómo hacemos para recuperar el agua de las vertientes? ¿Cómo hacemos? O sea, viene todo por ese lado. Entonces, la planificación hay que ver también lo que está sucediendo con el financiamiento internacional, ver lo que está sucediendo con el tema de la sequía acá, o la abundancia de agua, porque una cosa es, tenemos abundancia de agua, tenemos inundaciones, tenemos granizo o tenemos sequía. Todo es un problema, digamos, porque el equilibrio justamente es lo que te da la posibilidad de producir y sacarle un beneficio de eso, digamos, ¿no? Teníamos un problema en la mandioca que, pongo el ejemplo de ese porque es claro, digamos, ¿no? Para que todo se entienda bien desde ese lugar. Que la mandioca salía muy chica por problemas de sequía, nos tardó casi 2 años recuperar el volumen de la mandioca como nosotros conocemos acá en Misiones, digamos, ¿no? Hoy tenemos sobreproducción de mandioca. Bueno, prefiero tener ese problema y no el otro de sequía, digamos, ¿no? Pero son problemas que hay que ir previendo, y lo que yo digo, bueno, si vamos a tener problemas de sequía y la demanda que me llega a mí de la familia productora es el tema del agua. Claro. Entonces yo necesito darle esa condición, como decía hoy, energía y agua. Leo, el agua en este caso es clave, digamos, ¿no? Ahí aparece, lo hablábamos con Alicia en una de las pausas que teníamos, de las poquitas pausas del programa hace un ratito nomás. Ahora, siento que vos venís de la sociología, por ahí nos vas a poder ayudar un poco más también con eso. Sabemos, por haberlo visto más de una vez, lo difícil que es a veces coordinar, agrupar en el ámbito rural. Hay desconfianzas que hay que superar. Cuando uno avanza sobre esto, lo logra. Bueno, se armó acá, vos hablabas de consorcios, aparece la figura de la cooperativa, la asociación. Cuando lo lográs y pones un grupo de gente a trabajar tras un objetivo, te aparecen estas cosas, ¿no? El financiamiento se cae, el técnico o el grupo de técnicos no continúa desarrollando su tarea. Qué complejo también eso, ¿no? Sí, pero déjame decirte una cosa ahí, en las experiencias que yo he visto, hay una diferencia ahí donde que en los proyectos que protección de vertientes, por ejemplo, que hacemos del Ministerio, gran parte del trabajo tienen que hacerlo los propios productores. Es decir, por una parte, y cuando vos pones tu parte, y que tiene que ver con
el trabajo también de poner las familias, el cuerpo y armar, diseñar, conformar. Hay una administración del consorcio, hay un tesorero, hay un presidente o presidenta del consorcio. Empieza a haber también un interés y una decir, no tenemos agua, y si el primero que le corresponde, que está más ligado por ahí o más cerca de la elevación y el tanque, y el primero ocupa todo el agua, el último se queda sin agua. Claro. O sea, también empieza a haber un problema de, bueno, cómo entre los vecinos y entre los productores nos cuidamos, porque el tema es abrir la canilla y no tener agua. Claro. Y después decían, bueno, todas las protecciones de vertientes, no por ser de una vertiente, es un agua preparada o de calidad para el consumo humano. Entonces ahí es otro problema, que también nos llega a nosotros decimos, no, nosotros hacemos para la producción, para el agro, no estoy conformando para el consumo humano. Entonces ahí también viene otro desafío, es decir, las familias están reclamando ese trabajo. Entonces hablamos con el EPRAC, hablamos con el Ejecutivo Provincial en su conjunto, diciendo cómo vamos a resolver este problema, con el IMAS, con todos los organismos que están involucrados, atravesados por el agua o el acceso al agua. Y ahí aparece un problema de infraestructura, digamos, ¿no? Que Misiones lo tiene. Pero ahí es donde también uno dice, ¿no? La ironía o estas cuestiones de que tenemos agua, pero tenemos problema de agua. Entonces, tenemos, y por eso también planteo dentro del programa provincial, que en algún momento tenga su propio financiamiento, pero todos los programas nacionales, internacionales, con financiamiento local, con el aporte del gobierno provincial, todo va a ir dentro de un programa donde por lo menos tenemos las estadísticas concretas para poder hacer un diagnóstico. Le pusimos PRIAF, digamos, ¿no? Con estas siglas, para decir, bueno, todo lo que venga y lo que vino y lo que viene a futuro con respecto al agua va a entrar por ahí y tener una base de datos concreta para decir, bueno, acá hicimos una protección de vertiente, acá tienen varios pozos perforados, pero no es la única, acá hay otra que tiene que ver con, porque si tenemos, pongo el caso de Campo Ramón, que es muy particular porque empezó con un pozo perforado, hoy tiene más de 8, y también es parte de la cuenca que abastece a Oberá, que Oberá está creciendo cada día más. Entonces también hay un problema de agua en las zonas urbanas, en las zonas rurales, y decir, hacer pozo perforado y sacar el agua no es la solución. ¿Por qué? Porque eso vamos a llenar de pozos perforados, se van a secar todos los pozos en algún momento y no vas a proteger ninguna vertiente. Entonces, ahí tenemos que cambiar una lógica para decir, bueno, si pensamos en algo sostenible, trabajemos la protección de la vertiente. Y la particularidad que tiene Misiones como positiva es la diversificación productiva que tiene y que un productor de entre 25 y 50 hectáreas, y eso hace, va en contra del monocultivo, por decirlo, ¿no? Claro. Las inundaciones que vimos hace unos meses en Brasil tienen que ver con esas circunstancias también y esas consecuencias. Cosa que acá no sucede, y bueno, eso es positivo. Misiones tiene muchas cosas positivas para aportar desde ese lugar, pero sobre todo la protección de la vertiente, pues decimos, bueno, hay personas que necesitan el agua para producir y también para el consumo. Perfecto. Reiteramos lo que dijimos al comienzo, Leo, entonces, mañana, ¿dónde se presenta esto y a qué hora? Es a las 11 de la mañana, en 2 de mayo, en Picada Lapacho, ¿sí? Va a estar el vicegobernador acompañando la parte del Ejecutivo, van a haber varios intendentes también de toda la zona de la Ruta 14, por decir de una manera, acompañando esta iniciativa. La idea que es un programa que va a tener una continuidad, obviamente vamos a revisar las distintas protecciones de vertientes que se vienen haciendo años anteriores y cómo vienen funcionando e incorporar a las nuevas, ¿no? Vamos a ir recorriendo, como decía hoy, en Pozo Azul, en San Vicente, en el Soberbio, en San Javier. Hay muchos consorcios que han tenido, están terminando sus obras y la idea es recorrer y también incorporar otras, ¿no? Plantar los árboles nativos para que el agua quede ahí y trabajar, obviamente, como decía hoy, con los organismos, con el EPRAC, con el INTA, que hace un trabajo maravilloso con el tema del agua, hacer la experiencia de los caminos rurales con cosecha de agua, lluvia, para mejorar los caminos. Eso es algo que Misiones que tiene que ser referente en eso, y me parece que los productores, cuando ven el resultado, se quedan con esa experiencia, y cada vez más caminos rurales tienen que tener esta particularidad. Entonces el agua puede quedar en la chacra y puede entrar y puede producir de otra manera, ¿no? Eso es como es algo maravilloso si se entiende toda esa lógica, ¿no? Pero lleva su tiempo, hay que invertir mucho, hay que seguir trabajando en esto de la agricultura sostenible,
queremos hacer nuevamente la cumbre de agricultura sostenible, ya no del Mercosur, sino a nivel más global. Misiones se merece una cumbre mundial del agua en el 2025, en el 2026. ¿Por qué? Porque hay debate sobre el agua que Misiones tiene que dar. Me parece que estamos preparados para darlo, porque también nosotros tenemos dificultades y acceso que no llegamos. Y ahí el EPRAC en esto de el acceso al agua, el acceso a la cloaca, el acceso a un montón de situaciones que involucra la higiene, la salud, la prevención. Y bueno, vamos camino a eso. Por eso pienso en esto. Se debatió el año pasado en la ONU el tema de la Conferencia Internacional del Agua, y me parece que Misiones tiene un lugar y un destino para pensar el tema del agua futuro, y me parece que estamos en condiciones. Y también un capítulo para pensar el agua, no solamente en contextos de la ruralidad, sino uno piensa, vivimos en ciudades cada vez con mayor población, donde el acceso al agua, ya sea porque no tenemos, no está la infraestructura, pero también los costos, ¿no? O sea que el tema del agua también en las ciudades es una cuestión a tener en cuenta. Totalmente. En las ciudades también se puede cosechar agua de lluvia para otro tipo de cosas, ¿no? Y a veces no lo hacemos y es como algo, digo, ¿no? Me imagino Itameguazú, barrios que ya tienen planificado, ¿no? Con nuevos o que se van formando y otros lugares que decir, bueno, el agua es clave y para producir y para la huertita de tu casa o para el acceso al agua en sí, un montón de cosas. También estamos trabajando con el tema de la cosecha de agua para que los animales puedan tener el alimento, ¿no? Entonces también es vital para toda la huella hídrica, como se dice, el alimento. Claro. Pero bueno, apuntamos a eso, a un agro cada vez más sostenible en el tiempo y no pensando solo en nosotros, sino en las generaciones que todavía ni siquiera nacieron, digamos. O sea, ese es el camino un poco que queremos tomar. Leo, muchas gracias por atendernos. Un abrazo grande, buenas tardes. Buenas tardes. Hablábamos con Leonardo Amarilla, él es subsecretario de Planificación, Extensión y Financiamiento Rural, que depende del Ministerio del Agro. Mañana, en la localidad 2 de